Buenos días a todos. Va a ser la primera de algunas clases que van a tener conmigo acerca de una temática en particular. Ustedes ya están en tercer año y esta temática, esta disciplina, va a ser la ética y la deontología profesional. Digamos, es un marco en el cual ustedes como profesionales, el día de mañana, van a tener que más o menos tener ciertas cuestiones en claro que vamos a intentar a lo largo de estas clases ir aclarándolas. De todas formas, cabe decir, digamos, ya al principio de esta serie de encuentros que vamos a tener, que la psicología social, en Argentina, digamos, transcurre en un momento en el cual las cuestiones de deontología profesional puntuales van a ir viendo cómo están siempre entre paréntesis, cómo es algo que está a construcción. Y todo esto obviamente es una especie de prefacio de la clase. Ya vamos a ver qué es la deontología profesional, no se preocupen. Por ahora, el que quiera notar que está entre paréntesis, ponga que está entre paréntesis, eso es lo importante ahora, ya iremos a ver de qué se trata. Pero es importante aclararlo desde el principio, porque esta cuestión también nos pone a los profesionales, y ustedes que van a ser futuros profesionales, enfrente a una construcción. Es decir, algo interesante de hablar de estas cuestiones, tanto de ética como de deontología profesional, es que algo nos interpela. Es decir, nosotros formamos parte de algo, estamos frente a una situación y no somos pasivos frente a esa situación, sino que asumimos, o deberíamos asumir de alguna forma, un rol activo frente a ellos. Así que, bueno, eso como introducción. Vamos a entrar entonces en el tema, primero que nada, de la ética, para después pasar a lo siguiente. Y lo principal que habría que decir al respecto de esto es que en nuestra vida cotidiana usamos palabras que se relacionan muy fuertemente con el ámbito de la ética y demás. Bueno, justamente, de hecho, ética es una palabra que se usa mucho, moral, norma, ley, y normalmente cuando las usamos, a veces no le damos el sentido que tienen estrictamente en la disciplina en sí. Así que por lo tanto hay algunas cositas que estaría bueno ir diferenciándolas para evitar malos entendidos. Para ir entrando a la cuestión de qué es la ética, que va a ser el primero de los puntos que vamos a intentar abordar hoy, vamos a hacer primero una especie de experimento mental, como le decimos en filosofía. ¿Sí? Yo les voy a invitar a que piensen la siguiente situación que les voy a plantear. Si es una situación que quizás en algún momento ya la escucharon, pero vamos a ponerla de nuevo acá, ¿no? Imagínense que estamos parados en el medio de un camino en el cual se bifurcan, ¿no? Es decir, hay una línea de tren que viene y se bifurca en dos caminos. En uno de esos caminos están atados tres personas. Están atadas a los rieles del tren. Y en el otro de los caminos, en el otro de los rieles, está atado una persona. Entonces, ustedes están en el medio de esa bifurcación y el tren está viniendo. Ahora, ¿qué sucede? Si el tren continúa su camino y nadie realiza ningún tipo de acción, el tren va a pasar por el riel y va a pasar por el riel donde están tres personas. Ahora, ustedes tienen, frente a ustedes hay una palanca que si ustedes la mueven, lo que hace el tren es cambiar la dirección antes de que pase y desviarse hacia el riel que tiene una sola persona. Entonces, la pregunta es, ¿presionan esa palanca o no? Es decir, vamos a hacerla más fácil. Si ustedes no la presionan, el tren lo más probable es que pase por encima de tres personas. Si lo hacen, desvían el tren y pasa solamente por una persona. ¿Sí? Me gustaría saber, primero, quiénes están a favor de no hacer nada, dejar que el tren siga su camino y en este caso arrolle tres personas. ¿Quiénes elegirían esa opción si quieren levantar la mano? ¿Y algún valiente se anima a justificar por qué? Sean creativos, ¿eh? Créanme que no hay respuesta para esto, es un dilema. Dilema es cuando no tenemos estrictamente, esto ya lo habrán visto en psicología social, ¿no? Los psicólogos sociales intentamos construir problemas a partir de dilemas. ¿Alguien se anima? Qué difícil que son las cuestiones morales, ¿no? ¿Nadie quiere dar una respuesta? Yo estaba pensando, Ramiro, Sí, Pablo. eh, si pudiera, no, elijo hacer algo, no hacer nada. Lo que pasa es que las dos cosas que elija siempre o se muere en la plasta tres o muere una, así que sí, yo movería la palanca y bueno,
qué sé yo, llamemos el mal menor, pero no me gustaría tampoco. Si pudiera evitarlo, eso también lo evito. En este caso, como es así la regla, muevo la palanca. Y yo Excelente, Pablo. también. Gracias. ¿Quién habló? Voy a ir a buscarla. ¿Quién habló? Ahí está, Anto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Moverías la palanca? Sí, también los ¿Por tres. qué? Porque sería una persona antes que tres. Aunque Ujú. también surgió la pregunta de tipo edades. Ajá. Por ejemplo, ¿qué diferenciarías en eso? No sé por qué o sea, se me ocurría Sí, si, sí. o sea, dependiendo, o sea, igual siempre creo que preferiría uno antes que tres, Ujú, pero tal vez si de un lado hay un nenito y del otro lado hay adultos, creo que ujú, preferiría a los adultos antes que al nene. ujú. Perfecto. Y Entonces ahí eso sí dejaría que el curso siga por su lado, digamos, que sean tres antes basado, que... perdonando, basado en la idea de que como son nenes tienen más tiempo de vida por delante. Exacto. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir su reflexión? Hola Ramiro, ¿cómo estás? Soy Paula. Paula, ¿cómo estás? Bien, bien. Y sí, o sea, si las reglas del juego son esas, creo que movería también la palanca, ¿no? Ujú, perfecto. ¿Cuál sería la justificación de tuya, Paula? Mejor uno que Bien, tres. y bueno, por la cantidad, obviamente, porque Ok, en este caso pasaría por una sola persona y no tres que aplastaría el tren. perfecto. Bien. ¿Alguien más? Sí, quedo yo. Mariana. ¿Cómo estás? Bueno. Contando lo que dijo Antonella, sí, quizás la edad sea el factor para que pueda mover la palanca, pero si no, creo que dejaría el curso. No es algo que Ujú, yo elegí, es algo que estaba. Al mover la ujú, palanca hace que yo elija quién. Me hace a mí como cómplice o autor casi del accionar. Obviamente trataría, no sé, gritar, poner palo, algo, pero no algo que yo ejecute el movimiento de tener que cambiar. ujú. eh, eso como una fatalidad. Yo al mover la palanca soy parte de eso. Perfecto, perfecto. Es otro tipo de justificación. Gracias, Mariana. Eh, ¿Alguien más quiere alguna? ¿No? Viviana, Viviana, decime. ¿Cómo estás? bien, yo elegiría mover la palanca sin duda Ujú, y porque prefiero, si está la posibilidad de hacer algo, ujú, prefiero hacer algo y ujú, nada, confío en mi sentido común, lo que decida en ese momento va a estar bien. Solo eso. ujú. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Discúlpenme, pero me había olvidado un dato. Era muy importante, ¿no? Me olvidé decirles que el que estaba solo, la persona que estaba solo, era un asesino serial. Sorry, mala memoria mía. Bueno, listo, De se merece hecho, morir. ¿quién dijo eso? Que levante la mano y se haga cargo. ¡Anto! Perfecto. Dígalo de nuevo, por favor. No, listo, se merece morir. Ok, listo. Cambiamos el criterio ético. Sí, ahora Perfecto. que si no hubiera sido eso y hubiera sido un niño, tal vez hubiera movido. O sea, Ujú, sostengo eso de la edad, pero bueno, ahora que diste este dato, no claro, movería. perfecto. Entiendo. ¿Alguien más cambia de opinión sabiendo esta información ahora? No. Paula dice que no. De que es un asesino serial el que está solo, sí movería la Mm, palanca. o sea, lo harías para que lo matara la persona esta, ¿no? Claro, para que el tren pase no por lo de esos tres, sino por el de uno. ¿Y si estuviese el asesino de los tres? Y sí, ahí cambia la ética de todo. Sí, tal cual. Que no esperaban levantarse para ponerse a ver dilemas morales y que las cabezas se exploten, ¿no? Qué tema. La ética siempre nos agarra por sorpresa. Bien, perfecto. ¿Alguien más quiere reflexionar al respecto ahora que sabemos que... Imaginemos más que nada que el asesino está entre los tres para hacerlo un poco más complicado, ¿no? ¿Qué haríamos ahí?
Lo dejamos pasar, volvemos a accionar y que mate a uno, salvamos un asesino y 2 personas. No accionamos, esa fue una opción distinta a lo que se escuchó, que la dijo Mariana. Es decir, perdón, no, pero la interpreto a Mariana, no decido realizar una acción en la cual, digamos, si yo no lo hiciera, sería, como ella dijo, una cuestión, bueno, fatalista, ¿no? Es decir, por ella no hubiese sido así, pero ya que se dio así, deja que el curso siga, ¿no? Sin tener una elección especial en esa decisión. ¿Alguien más cambiaría ahora que sabe que el asesino está entre... Bueno, mira, yo sabiendo que es un asesino, prefiero salvar a 3 y no a 1. La vida siempre es la vida, para mí. Perfecto, por supuesto. Gracias. Sí, yo no, digamos, a lo que dije al principio no lo cambio, o sea, pero me tranquiliza más saber que la elección, ahora como que este olvido tuyo me dice, era un asesino, bueno, mejor, entonces la decisión que tomé, no, porque en realidad es un asesino serial, no la cambio, pero sí, como siempre me gusta intervenir en los acontecimientos de que poder hacer algo, acotar algo, a la inversa, si estuviese entre los otros, el asesino, y yo ahí, aunque esté entre otros 2 que no tienen nada que ver, bueno, sí dejaría lo mismo, que se salve esos 3 y accionaría. O sea, ahí siempre más que nada en el valor de que hay otros 2 que no tienen nada que ver, pero porque esté mezclado en un asesino, no le voy a dejar que pase por encima. Otra vez eso, ¿no? Pero creo que ahí sí hago un cambio. Entendido. Excelente, Pablo. ¿Alguien más quiere hacer algún tipo de reflexión al respecto? Sí, que mala memoria justamente es lo que no tenés, si no ahí está el truco del ejercicio. No me descubras, Mariana, por favor. Bueno, estas cuestiones, que esto en particular, que es un dilema ético, es decir, dilema de nuevo frente a la cuestión de prácticamente cualquiera de las opciones que tomemos, es una opción, al menos en lo más abstracto, no deseada, porque, digamos, quizás a sentido común, todos preferiríamos que las personas se salvaran, ¿no? Bueno, cuando puse el asesino, un poco cambió. Pero en general, digamos, se tiende a pensar, ¿no? que de alguna forma el daño es menor o se minimiza, ¿no? El daño. Y en realidad, más importante todavía de la elección que cada uno hizo, lo que es interesante es el motivo o la reflexión con la que llegan a esa opción, ¿no? Y justamente de eso se trata la ética. La podríamos definir, digamos, a lo largo de la historia, el hombre fue intentando elaborar ideas, sobre todo, digamos, la cuestión de cuál es la mejor vida para vivir, ¿no? Esa fue una de las preguntas que desde los griegos venía en relación a la ética. ¿Cuál es la mejor vida posible? Hay muchas preguntas que competen a la ética. ¿Cómo podemos llegar a ser felices? ¿Qué es una vida buena? Son distintos tipos de preguntas que se relacionan de un modo u otro con la ética. En una definición más estricta, podemos decir que la ética es una rama de la filosofía que se encarga de trabajar, analizar y elaborar teorías de índole práctica acerca del mejor comportamiento humano, vamos a decir, y sus principios, ¿no? Correspondientes. Eso sería, digamos, prácticamente la ética tomada como disciplina. La ética también se puede tomar como el estudio de los problemas morales, entendiéndose problemas morales con problemas en cuanto a la valoración positiva o negativa de las acciones humanas. Es decir, el estudio del comportamiento humano en tanto los valores fundamentales, ¿no? que rigen sus acciones. Ahora, es interesante porque cuando decimos mejor comportamiento, tenemos que entender que mejor acá va a ser el concepto en disputa, ¿no? ¿Qué es mejor? Hay que entender que la ética no es una ciencia en el sentido duro de la palabra, no es como que a través de una fórmula llegamos a la respuesta y lo que hacemos es, sino que al ser una actividad reflexiva, a veces se parte de lugares distintos y obviamente se llega a lugares diferentes. Escuelas éticas, formas de pensar la ética, las hubo y las sigue habiendo a través de la historia
un montón, ¿no? Hay éticas, por ejemplo, simplemente para que tengan una especie de panorama más amplio. Tenemos, por ejemplo, de las más conocidas está la ética utilitarista, o sea, una vez escucharon el utilitarismo. El utilitarismo lo idearon dos filósofos, sobre todo Jeremy Bentham y John Stuart Mill, que decían, ¿no? Esto es más abuelo de pájaro, ¿no? Pero no nos vamos a concentrar demasiado en este tema, pero ellos decían, de alguna forma, sobre todo John Stuart Mill, dijo que un modo ético de actuar sería realizar acciones que maximicen el placer para la mayoría de las personas y disminuyan el sufrimiento para la minoría de las personas, ¿no? Es decir, lo que decía Mill en este caso era, bueno, hay que realizar acciones, ¿no? En este caso, obviamente, acciones sociales estamos hablando, que conlleven a una mayoría, que digamos, vamos a decirlo en criollo, que la pase mejor una mayoría, y que si alguien tiene que pasarla mal, que sea una minoría, ¿no? Los menos posibles, ¿no? Esto es utilitarismo. John Stuart Mill. Bueno, después también hay otro tipo de éticas que no apuntan tanto a la idea del placer o del displacer. Por ejemplo, ahí tenemos la ética de Aristóteles. Está en su famoso libro La ética a Nicómaco o ética nicomaquea. Ahí Aristóteles, por ejemplo, no se concentra tanto en la idea del placer o displacer. A él lo que le va a interesar para una mejor vida del ser humano es que desarrollemos lo que él llama la virtud, ¿no? La arete. Es decir, el ser humano tiene algo que le es propio, que es esta cuestión en relación a la virtud, y lo que tiene que hacer es desarrollar una vida en donde la virtud vaya evolucionando, digamos, y desarrollándose a lo largo de su vida, alejándose de esa forma del vicio, que es como el otro lado de la situación. Fíjense que desde ese lugar Aristóteles no dijo absolutamente nada sobre el placer o displacer. No es una ética hedonista la de Aristóteles, ¿no? Entendido hedonista en relación a cuestiones de placer. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar especialmente, sobre todo hoy, en un tipo de ética y en una persona que ideó la ética de una forma particular, ¿no? Porque ahora entramos a la cuestión de la deontología. La deontología podríamos decir que es una especie de escuela dentro de lo que es la disciplina ética, ¿sí? Es decir, una forma de hacer ética, una forma de realizar estudios acerca del comportamiento moral, pero así como teníamos la ética aristotélica, que se basaba en la virtud, la ética del utilitarismo, que se basaba en la maximización del placer, la deontología se va a encargar de un ámbito particular, ¿sí? Vamos a quedarnos acá. Ramiro, Sí, perdón. adelante. ¿Cómo es deontología? ¿Cómo sería la palabra? La Así como ética suena. Es deon, como suena, sí. tología. No tiene ninguna letra extraña a la pronunciación. Ok, gracias. Deontología. No, por favor. La persona que de alguna forma crea la deontología se llama Immanuel Kant. Probablemente hayan escuchado de él. Fue un filósofo que podríamos decir que hubo un antes y un después en la historia de la filosofía, con Kant y su famoso giro copernicano, ¿no? Él tiene un libro que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Es un nombre re loco. Está buenísimo que le ponga un nombre así y uno dice, ¿qué carajo quiso decir Kant, no? La fundamentación de la metafísica de las costumbres. Créanme que es más sencillo de lo que parece. Después a todo el mundo le pueden decir como, estuve viendo sobre un libro que se llama La fundamentación de la metafísica de las costumbres, y se quedan con la boca abierta cuando les dice el nombre del libro. ¿Cuál es el giro copernicano que realiza Kant? Para empezar tendríamos que ubicarlo un poquitito al menos. Kant es una de las luminarias justamente del siglo de las luces, ¿no? El inicio de la modernidad, podríamos decir, a nivel político, ¿no? Es el filósofo de la Revolución Francesa. Y es uno de los que corona, después de la etapa medieval, en donde Dios era el centro de todas las cosas, en el pensamiento humano, los modernos, los iluministas, ¿no? Los franceses que pusieron sobre todo el punto sobre la modernidad, van a tomar a la razón como la diosa, ¿no? De hecho, ellos hablaban de la diosa razón, literalmente la diosa razón. Sobre todo hay una consigna de Kant, también muy famosa,
que dice sapere aude, ¿no? Que lo que significa es tener el valor de hacerte cargo de tu propio conocimiento, ¿no? Es decir, el iluminismo, el siglo de las luces, la Revolución Francesa va a tener como ideal, digamos, el hombre, y el hombre entendido como un ser racional. El hombre va a encargarse por primera vez en la historia de realizar su propia historia. Tip entre nosotros, ¿no? Cuando ustedes escuchen en filosofía que se habla de modernidad, de lo moderno, no se está hablando de lo contemporáneo, ¿sí? Se está hablando de esta etapa, cuando alguien dice es un pensador moderno. Es un pensador que tenía la razón, ¿no?, como centro de su filosofía, ¿sí? Bueno, Kant era una de estas personas. De hecho, era la persona. Kant era a tal punto obsesivo con la razón, pero que ustedes, si se ponen a leer a Kant, no van a poder creer lo obsesivo y cuánto amaba Kant a la razón. Kant tiene una frase que dice, hay dos cosas que me estrechan el corazón, decía, ¿no? Y era uno, el universo entero y sus maravillas, y la otra, la razón que habita en mí, ¿no? Su universo. Exacto. Exacto, que es muy interesante lo que dice Silvia, ¿no? Porque también se podría hacer un estudio de las limitaciones, ¿no?, de la razón. De hecho, Kant lo que hace en sus 3 libros principales es colocar los límites a la razón. Es algo muy interesante, que no lo vamos a ver ahora, pero se los tiro para que quede. Después vayan corriendo a una librería a comprar la crítica de la razón pura, lo lean y no entiendan nada porque es un libro increíblemente difícil que lleva años de estudio, pero al menos iniciaron Kant, que ya es una alegría. En fin, volvemos al tema. Kant, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, lo que va a hacer es hacer este giro copernicano que dijimos. Sí, Pablo. Sí, con esto que decías me surgía como una pregunta, ¿Sí? como que, digamos, como para esto de la razón, ¿no? Desde la razón se aplica, digamos, ¿viste? Porque el conocimiento que tenemos habitual, tengo razón sobre, utilizo y aplico mi razón en esto, aquello, digamos, ¿se impone la razón en todo? ¿O del razonamiento para llegar y aplicar las cosas? Digamos, como estas dos cosas se me habrían, no sé, tiene que Totalmente. ver. Es una excelente pregunta o una excelente intervención, Pablo, porque cuando uno dice, bueno, son los primeros que usan la razón, uno diría, guau, pero ¿qué pasó con el pobre Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino y todos los muchachos vinieron anterior, ¿no?, que no usaban la razón? No, por supuesto que la usaban. Por supuesto que la usaban. Es decir, uno lee a Tomás de Aquino, que tiene largos tratados sobre la existencia de Dios, ¿no?, que hoy día, digamos, está muy entre paréntesis estas cuestiones, pero uno lee y los argumentos son completamente lógicos uno tras otro, ¿no? El tipo se sentó e intentó de un axioma, empezó a sacar derivaciones y vos te quedás con la boca abierta, ¿eh? O sea, entonces no es que la razón no existió previamente en la historia del hombre, pero sí que, digamos, la coronación completa de cualquier justificación y de cualquier sentido en la historia pasa a ser la razón, ¿no? Ahí está la diferencia con el medioevo. Si se filosofaba, era para llegar a Dios. En la Edad Moderna, si se filosofa, es para estar en concordancia con la razón misma. ¿Se entiende? Ahora igual con Kant lo vamos a ver de una forma espectacular, porque es el mejor filósofo para entender esta idea. Por eso es que Hegel Sí, dice... en un punto como para hacerse responsable, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, el proyecto moderno es un proyecto que agarra y dice, pongámoslo así, ¿no? Muy lindo todos los que vinieron antes, pero es momento de que el hombre se haga cargo, Hacer cargo. ¿no? Exacto. Se haga cargo de la historia, de la vida, de su propia historia. Entonces, Kant cambia el modo de todo, pero vamos a encargarnos de la cuestión ética sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el giro que realiza Kant en la ética? Bueno, de alguna forma poner los fundamentos para la deontología. Ya Jeremy Bentham lo venía haciendo, pero no importa, acá el que quedó como el que inventó realmente la deontología es Kant. ¿Y cómo o en qué se justifica la deontología? Bien, frente a los distintos criterios morales que habíamos visto, bien contra mal, placer contra displacer, mayoría contra minoría, bueno, todo esto, Kant dice, está bien, pero esos son criterios muy subjetivos. ¿No les pasó a ustedes que cuando estaban pensando, por ejemplo, acerca del ejercicio del tren, uno decía como, y bueno, pero lo bueno es, y otro diría lo malo es, y si nos ponemos a hablar de lo bueno y lo malo entre nosotros, se van a dar cuenta que van a tener, por cada persona, un criterio de qué es bueno y qué es malo. Entonces a Kant, que era un detallista en estas cosas,
Le molestaba mucho la idea de que la subjetividad se metiese tanto a la hora de realizar acciones humanas. Entonces lo que hizo fue, uno de los grandes cortes es que la deontología de lo que se encarga no es de lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, ¿no? Sino de lo correcto y lo incorrecto. No le puede parecer como algo menor. Créanme que no es nada menor, y lo vamos a ver. La deontología entonces se puede entender como la rama dentro de la ética o la escuela dentro de la ética que se cuestiona las relaciones en torno al deber. Lo correcto y lo incorrecto, ¿no? Entonces, ¿cómo va a tratar Kant el tema de la deontología? Kant lo que va a pensar es lo siguiente: ¿cómo puedo yo elaborar algún tipo de idea para que cualquiera pueda tomar esta idea y previo a una acción, colocarle y decir a ver si actúo correcto o incorrectamente, ¿no? Una pavada lo que se propuso Kant, parece. Como un axioma. De alguna forma, ¿sí? Es como una especie de enunciado formal, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué formal? Porque Kant, ya van a ver, porque les voy a decir este enunciado aparte, el tema con Kant en este sentido es que él no va a decir como, bueno, lo que tienen que hacer en relación a lo bueno es esto y en relación a lo malo es esto, ¿no? Cuando ustedes estén caminando por la calle, si una persona es virtuosa, como diría Aristóteles, hagan tal cosa, y si una persona, ustedes buscan maximizar el placer, como diría Mill, hagan tal cosa, no. Kant no va a poner contenido a esta especie de enunciado formal, por eso es formal, ¿no? Es abstracto. Este enunciado formal con el cual Kant intenta colocar una especie de guía a la hora de actuar, se llama imperativo categórico. Y hay varias, Kant a través de uno de sus libros, La crítica de la razón práctica, da distintos enunciados de cómo es el imperativo categórico, ¿sí? Yo les voy a dar el más común, y también creo que el que más abarca, porque después hay algunos que uno podría discutir acerca de por qué Kant los puso, ¿no? El imperativo categórico dice así: obra de manera tal que la máxima que rige tu acción pueda ser universalizada a través de tu voluntad como ley universal. ¿Qué carajo quiso decir Kant con esto? Bueno, imagínense lo que es la crítica de la razón práctica es así, la crítica de la razón pura es así, y tiene todas estas frases todo el tiempo. Es muy divertido. Es muy divertido porque decís como, ¿qué estoy diciendo, hermano? Pero es más sencillo de lo que parece. Fíjense que si ustedes la leen a la frase, en ningún momento Kant les dice como, ¿Qué hay que hacer? bueno, claro, en tal situación, corta, si son tres de un lado y uno del otro, nada, agarrá y elegí uno. Nada, agarrá y elegí tres, ¿no? En el monorriel este. No, él lo que está haciendo es un planteo que nosotros lo que vamos a poner ahí es el contenido de la acción que queremos hacer. Es como si nosotros hiciéramos eso como una tablita, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo de nuestra vida, agarramos el imperativo categórico, lo usamos, ponemos el ejemplo ahí, y en base a eso nos tira una respuesta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo concreto, que de hecho lo da el mismo Kant. ¿Cuál es el sentido del imperativo categórico? No contradecirse con la razón. Esta formulita de Kant lo que hace es que si vos la aplicas, no te contradecís con la propia razón. Y ahora vamos a ver cómo. Voy a dar un ejemplo que lo da Kant. La verdad y la mentira. Entonces Kant dice, bueno, vos tenés una situación en donde estás caminando por la calle, ¿no? Y viene alguien y te pregunta una cosa. Entonces vos decís, ¿tengo que decir la verdad o tengo que decir la mentira? ¿No? Porque quizás vos decís, hey, si miento, me conviene. Si miento, no sé, alguien no la va a pasar tan mal incluso. Si miento, bla, bla, bla. Pero viene Kant y le dice, no, usa el imperativo categórico. Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Decir la verdad en este caso, ¿no? Entonces, Kant dice, obra de modo que la máxima que rige tu acción es decir la verdad, ¿entiende? Esa es la máxima que yo quiero universalizar, decir la verdad, pueda ser universalizada a través de tu voluntad. Es decir, si yo digo la verdad, hago el experimento mental de decir, entonces pido a todo el mundo que diga la verdad, ¿no? Esto es universalizar mi máxima. Entonces yo digo, obra de modo tal que la máxima que rige tu acción, es decir, obra de modo tal
que, y acá reemplazo máxima por decir la verdad, pueda ser universalizada a través de tu voluntad, es decir, yo me pongo a decir, como yo voy a decir la verdad, pido a toda la humanidad que también lo haga, ¿no? Es un experimento mental, y esto se ha tomado como ley universal, ¿no? Entonces, la cuestión sería, yo agarro y digo, voy a decir la verdad, la maximizo, es decir, la llevo a que todo el mundo entonces diga la verdad, y veo, ¿eso es contradictorio con la razón o no? Y Kant va a decir, no, está muy bien. ¿Por qué? Porque si todos mintiéramos, diría Kant, es decir, si lo que maximizáramos fuera la mentira y no la verdad, ¿qué sentido tendría decir las cosas si todos nos estaríamos mintiendo? Se dan cuenta cómo de alguna forma no te dice qué hacer, pero te da una fórmula que si vos colocás en la máxima que querés universalizar, es decir, la que querés que todo el mundo haga, entonces tiene sentido. Cambiemos la máxima. Por ejemplo, salvar una vida. Y fíjense que Kant no está diciendo criterios estéticos o algo. Él está diciendo, yo inventé esto para que vos no te contradigas con el deber mismo de la razón. Él está pensando en términos de deber. Con la verdad es difícil, ¿no? Porque hoy la verdad pobre está tan destruida. Pensémoslo con una cuestión mucho más práctica. Salvar una vida. ¿Debemos salvar una vida o no? Bueno, usemos el imperativo. Entonces voy a obrar de modo tal que la máxima, en este caso salvar una vida, pueda ser universalizada a través de mi voluntad. Es decir, yo digo, ok, yo quiero salvar una vida. ¿Todos deberíamos salvar una vida si fuese nuestra oportunidad? Kant va a decir, por supuesto, porque si todos no aceptáramos salvar una vida, prácticamente nos mataríamos entre todos y no tendría ningún sentido eso en relación a la razón. ¿Se entiende cómo funciona? Más o menos. Fíjense lo siguiente, ¿no? En el tema de la verdad, por ejemplo. Si uno no maximiza la verdad, cae en una contradicción. Porque ¿qué sentido tendría preguntarse cualquier cosa si estoy mintiendo siempre? Entonces Kant va a decir como, y si querés mentir, pero no tiene ningún sentido. ¿Qué validez tiene la verdad si todos mentimos? ¿Qué validez tiene la vida si no es respetada como tal y nos matamos entre todos? Es contradictorio. Entonces, esto es muy importante. La cuestión con la deontología, que diferencia de todas las otras escuelas éticas, es que la deontología va a trabajar siempre en la adecuación de la razón con el deber. Es decir, a Kant no le importa nada si a vos te gusta o no te gusta el resultado del imperativo categórico. No tiene nada que ver con la cuestión personal de cada uno. Por eso es formal. Si no fuese formal, entonces uno decidiría, bueno, me gusta esto, prefiero esto, creo que esto. Kant elimina eso. Y dice, como los seres humanos son tantos y todos tienen sus propias preferencias y sus propias inclinaciones, como él dice, yo lo que quiero hacer es una elaboración formal para que todos, absolutamente todos, sepan si es correcto o incorrecto sin que su subjetividad entre. Porque si vos decís, ah, no, yo la verdad que no prefiero decir la verdad porque no me conviene, Kant te va a decir, ¿ves que estás metiendo una cuestión subjetiva y no estás haciendo una especie de acuerdo con la razón misma? Porque claramente para Kant la razón no es tu razón y mi razón, la razón es una razón. ¿Pablo? Sí, con esto pensaba que hay algunas cuestiones también porque si lo hacemos de modo imperativo, categórico, es como quitar en parte como el libre albedrío también un poco, ¿no? La libertad que cada uno tiene y habla mucho de cómo es la persona. Porque si es de manera impuesta, pongámosle que yo, digo la verdad, elijo hacerlo, ¿por qué también tengo que hacer que todos los demás hagan? Porque si no es como quizás otros estén forzados a esa línea, ¿no? Y por ahí no quieren hacerlo. Yo sí elijo la verdad, por sobre todas las cosas, y eso lo hago, pero esto de ser este imperativo sobre, a ver, que sea muy categórico y todo el mundo, universalizarlo sería que todos hagan. Si lo llevo a mi plano más íntimo, más chico, si nos manejamos con eso quizás sea más fácil, pero hacerlo como mucho más global, lo encuentro por ahí difícil, porque va a haber situaciones o instancias que opera también justamente la libertad o cómo está uno, cómo se podría decir, los valores. Hablábamos al principio de esto, ¿no? De la moral, del valor que puede tener uno, de cómo está también, como si en su génesis, digamos, hasta de construcción.
Entonces en esto opera, ¿no? O solo porque es algo abstracto y se da y tiene que ser. Se me surgía eso. Totalmente. De hecho es interesante porque todo lo que vos dijiste es prácticamente lo que Kant intentaba borrar. Es decir, Kant está pensando una sociedad, ¿no? Que es la sociedad moderna nueva, digamos, que se está viniendo con la Revolución Francesa. Entonces, hay que ir formando modos para organizarse, de alguna forma, ¿no? Entonces, Kant dice, claramente una sociedad está llena de subjetividades, él no lo niega. Todos tienen sus ideas de criterios de bien y mal, bueno, lindo, feo, lo que sea, y eso está perfecto. Lo que pasa es que dice, si nosotros queremos de alguna forma medirnos con la propia vara, cada uno juzgará sus acciones éticas como quiera. Acá no le gusta eso. Acá lo que dice es, tenemos que medirnos todos bajo la misma vara. Y ni siquiera es una vara que se me ocurre por ocurrirse, dice Kant. Es una vara que está de acuerdo con la razón, independientemente de si es Kant el que la dice. Porque la contradicción lógica o la contradicción de la razón, no importa si sos Kant, o si sos Ramiro, o si sos Silvia, la contradicción sería la misma si no estás de acuerdo con el imperativo. Pero te lleva a una respuesta. ¿Es Sí. correcto o es incorrecto? Exactamente. Él Entonces, nunca... ahí es donde está realmente la vara. Me parece que esa es realmente la responsabilidad, Exacto. ¿no? Ahí es donde decimos, bueno, me hago cargo de la elección que hice. ¿Es correcta o es incorrecta? Y, Sí. y me parece que si estamos hablando de la deontología profesional, se refiere precisamente a si es correcto o incorrecto nuestra manera de acción dentro de la profesión. Creo que a eso vas. Exactamente. De hecho, la idea de ver primero es como un paso a la vez, ¿no? Como vimos que es más o menos la ética, pasamos a uno de estos lugares que es la deontología, y de acá saltaremos a la deontología profesional justamente. De hecho, no vamos a abarcarla totalmente en esta clase, pero para que se vaya construyendo el camino y se sepa de dónde viene y de qué forma se trabaja la deontología profesional. Antes que eso, me gustaría, la última cosita con Kant, hacerles entender una cuestión que también nos va a servir mucho en deontología profesional. Para Kant, hay tres formas de actuar, ¿sí? En relación a esta cuestión del imperativo categórico. Voy a poner un ejemplo, ¿sí? Imagínense que ustedes están caminando por la playa al lado de Kant encima, para colmo de males, y justo una persona se está ahogando en el mar. Entonces, para Kant vamos a analizar las tres formas que se le ocurren a él que se podrían actuar, ¿no? Primero, ¿cómo sería la acción contraria al deber? Bueno, lo que diría es, mirá, te dice Kant, hay una persona ahogándose. Entonces vos decís, uy, qué bueno que te estudié Kant, tengo el imperativo categórico en el bolsillo, ¿no? Y como es una frase larga, la sacás y la lees. Es entonces, para un toque, ¿viste? Mientras el tipo allá está metiendo unos manotazos increíbles. Entonces vos decís, a ver, obra de manera tal que la máxima... Perfecto. Entendí, Kant, que estoy frente a una situación en donde tengo la posibilidad de salvar una vida, por lo tanto, al universalizar esta máxima, no entra en contradicción con la razón porque todos deberíamos salvar nuestra vida porque si no una sociedad sería imposible. Entonces Kant te dice, genio, perfecto, ¿no? Ahora, vos hiciste perfecto el planteo y de repente dijiste, te entiendo, Kant, pero cero ganas de ir hasta allá, loco. Está lejísimos, hay un tiburón seguro ahí, me va a recomer, ¿entendés? Por lo tanto, simplemente te quedas admirando el peluquín de Kant, ¿no? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, Kant te va a decir, eso fue una acción contraria al deber. ¿Por qué? Entre comillas, sería una acción incorrecta, ¿sí? Para Kant. ¿Por qué? Porque vos pudiste haber seguido la reflexión del imperativo, pero de alguna forma no actuaste en consecuencia con él. Por lo tanto, no cumpliste con el deber. Un universo paralelo. También vienen con Kant caminando por la playa y se ahoga una persona. Entonces Kant dice, uy, mirá, se está ahogando una persona. Y vos, porque sos un capo, una capa, ya antes de que Kant te diga, ya te estabas sacando de remedio y te tiraste al agua. Y fuiste, viste, lo nadaste, lo agarraste al tipo y lo trajiste de nuevo a la orilla y lo dejaste. Y ya lo salvaste. Y vos le decís, che, Kant, mirá, qué capo, lo salvé. Kant te dice, sí, pero ¿por qué lo hiciste? Y no, porque fui, lo salvé, escuchame, fui, lo salvé, o sea, ya, todo bien. Pero te preguntaste si maximizando esta acción que... No, Kant, la aposta que no lo pensé de una forma racional. Ah, te diría Kant. Ok, actuaste neutralmente.
Es decir, estuviste conforme al deber, porque es cierto, si usabas el imperativo, te iba a decir que tenías que ir a salvar a este tipo, pero no llegaste a esa reflexión. Simplemente coincidió que el resultado de lo que hiciste y lo que el imperativo te pedía son el mismo. Pero es neutral, porque no hubo una reflexión sobre que eso es lo que deberías hacer. Fue impulsivo. ¿Se entiende esto? Fíjense qué delineado que era el tipo, ¿no? Es decir, Kant no es consecuencialista. A Kant no le importa la consecuencia si cuando nosotros realizamos la acción a través de la razón, tenemos resultados buenos o malos o mejores y peores. Por ejemplo, y vamos a pasar al tercer ejemplo, y acá los que tienen el ceño fruncido por Kant, acá se les va a iluminar un poquito mejor, ¿no? ¿Qué pasa si en el tercer universo estamos caminando y de nuevo se ahoga una persona? Entonces Kant dice, mirá, hay una persona ahogándose. Y vos agarrás y decís, oh, imperativo categórico, ¿dónde está mi imperativo categórico? Lo sacás de la tablet, lo lees y decís, ok, según el imperativo categórico, salvar una vida debe ser algo que, por mi propia voluntad de hacerlo, lo maximizo y como todo ser humano, para no caer en contradicción con la razón, tiene que salvar la vida, porque si no, ¿cuál sería el sentido de estar viviendo si nos matamos entre todos? Entonces tengo que ir a salvarlo. Entonces vos te tirás al agua, lo salvás y lo traes hasta la playa, ¿no? Entonces Kant aplaude y te dice, bien, o sea, ¿usaste el imperativo categórico? Claro, Kant, porque tal cosa... Perfecto, hiciste o tomaste una decisión y una acción por el deber y por lo tanto es correcta. Ahora, nota al pie. A ver quién se anima a decir esto, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros estamos en la playa, vemos a la persona ahogándose, realizamos la reflexión del imperativo categórico, nos damos cuenta que salvar la vida no cae en contradicción con la razón misma y nos tiramos al agua? Pero cuando estamos nadando, como no practicamos natación nosotros, lo agarramos al tipo y lo queremos traer, pero se nos zafa y el tipo está desesperado y no lo salvamos. Volvemos a la playa y está Kant ahí mirándonos y llegamos y le decís, no lo pude salvar. ¿Qué diría Kant? ¿A quién se le ocurre? A ver, Anto. No, no se me ocurre, pero... Ah, pensé que estabas levantando la mano. Ah, sí, pero hace rato. Ay, perdón, yo no puedo ver, por eso decía, lamento. ¿Querías decir algo ahora que lo vi? Perdón. No, pero pensándolo así también me hace acordar a las leyes de la robótica. De Asimov. Un Sí. poco están, no te diría que no están un poco basadas en Kant, ¿eh? Ah, gracias. Porque De alguna suena, forma ¿no? sí. Sí, Las leyes justamente. de la robótica Ujú. tienen más o menos algo Son formales, parecido. Ujú. del mismo modo que Kant, sí. Busquen las leyes de la robótica Asimov, que está bueno también para pensar este tipo de cosas, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre entonces qué diría Kant con nosotros? Hicimos la reflexión por el imperativo, pero cuando fuimos a lo práctico no pudimos salvarlo. No, yo justamente estaba pensando en eso, que si me tiro, pero no sé nadar, ¿de qué serviría? Pues nos ahogamos los dos. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y pido ayuda. Y eso también sería una manera, ¿no? Ay, vos me decís, el tipo, mira que le queda nada, se ahoga, antes que vos pedís ayuda, no sé, por la vida, alguien que sepa, y eso es un accionar. Yo le digo Pero eso Pablo, acá. la pregunta sería, ¿cómo llegaste a la idea de pedir ayuda? Porque lo primero es salvar la vida. O sea, hiciste el imperativo categórico, trabajaste el imperativo. Eso es imperativo, hago eso. O sea, digamos, en ese momento lo que primero prima no es ser, porque si no, accionaría erróneamente para mí, ¿no? Hago una cosa que por ahí no sirve. Pido ayuda y logramos. Kant te diría, no, ¿qué estás diciendo con eso? ¿Por qué? Porque pensaste consecuencialistamente, de forma consecuencialista. Vos dijiste, ¿y si no sirve? Bueno, a Kant eso no le importa, para nada. ¿Qué Lo preferiría? respondo a la... Kant preferiría, o no, ni siquiera, Kant diría, no es que Kant prefiere, chicos, discúlpenme, no es mi preferencia. Es si están de acuerdo con la razón o no. No es porque lo dice Kant, te diría él. Entonces, entre comillas, ¿no? ¿Qué diría Kant, Pablo, entre nosotros? ¿Qué diría Kant? Claro, lo que diría Kant es como, bueno, te tiraste al agua basado en realizar el imperativo categórico. Es decir, primero te diste cuenta si no estabas contradiciendo la propia razón. Te tiraste al agua. ¿No pudiste salvarlo al tipo? No importa. No importa. Claro, yo Porque pensaba vos eso. actuaste guiado por la razón
Y después, Kant te diría, a veces se puede y a veces no se puede, viejo. Vos no dominás el mundo. Pero sí, lo importante es que tu acción fue correcta porque fue, digamos, en relación con el deber. Fíjense que si vos, como el caso anterior, vos fuiste y salvaste a la persona, lo trajiste hasta la playa, pero Kant te dice, ¿por qué hiciste eso? No, me salió, lo vi ahí, qué sé yo. Kant te dice, bueno, eso es una acción neutral. Está bien, cumpliste de alguna forma consecuencialistamente, pero lo importante no es tanto eso, sino saber si vos actuaste de acuerdo a la razón o no. Y si no reflexionaste, claramente la razón no la usaste como tal. Distinto a Aristóteles, ¿no? Aristóteles tenía una ética de la virtud. Entonces, Aristóteles, mientras vos desarrollás la virtud, y la virtud, por ejemplo, llevaba a salvar vidas, Aristóteles es como, si ves a una persona que está muriendo, tirate porque es virtuoso salvar a alguien. Y si no lo salvás, ahí sí que es diferente a Kant, porque te va a decir, no estuviste a la altura de la virtud, ¿eh? La próxima aprende a nadar, porque las actividades físicas del hombre mejoran a la virtud. Claro, Kant dice, no, déjalo al pobre muchacho. El tipo actuó de acuerdo al imperativo, ya es suficiente, se terminó. Esas son las diferencias, digamos. Y ojo, porque esto también trae cuestiones fuertes con Kant, ¿eh? Pregunta, ¿qué pasa si ustedes están en la Alemania nazi y están escondiendo en su sótano a una familia de judíos? ¿Se escucha la puerta? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, nada, acá la Gestapo. Queríamos preguntarle si usted escondía judíos. Ok, parame que voy a usar el imperativo categórico kantiano. Decir la verdad. Si yo no maximizo decir la verdad a universal y que todo el mundo lo haga, entonces estoy contrario a la razón. Por lo tanto, tengo que decir la verdad. Sí, estoy escondiendo judíos, están allá atrás de la cama. ¿Qué nos diría el querido Kant frente a esto? ¿Actuaste correctamente? Bien, capo. ¿Cómo? Te diría muy bien, capo, pero igual después te llevaría o te cagarían matando, o sí, lo más probable, que me hizo acordar No, a la película. imagínate que te dicen, como si vos no decís, si vos escondés judíos, nosotros no te hacemos nada. Mirá, te la hago más fácil, Anto, para que ni siquiera pienses en ese lado. Pero claramente, ¿no? Sí tenés que, si seguís el imperativo categórico, decir la verdad. Por lo tanto, estás condenando a unas personas prácticamente a la muerte. Bueno, Pero- según Kant, si vos actúas de esa forma y lo hiciste por el imperativo, es una acción correcta. Fue, en principio, al deber. Lo que te diría Kant, seguramente, porque no creo que haya sido una persona ingrata, que las consecuencias de haber actuado de acuerdo al deber por ese hecho histórico sean nefastas, no es un problema con el cual vos tengas que cargar. Vos actuaste correctamente igual. El problema no es el modo de reflexionar esa acción, sino que justo tuviste una situación que pucha. Te tocó hacerla así en ese momento. Pero, diría Kant, si todos actuasen como hiciste vos diciendo la verdad, esa situación que te tocó no funcionaría, no pasaría. Es complicado, ¿no? Aristóteles quizás te diría, no, mentí. Obvio que no está buena la mentira y que no es virtud, pero la acción, lo que vos desarrollás mediante la virtud de salvar personas es mucho mejor que lo que nos vamos a quedar con la mentira, con la verdad, perdón. John Stuart Mill, ¿qué diría? El utilitarista que dijimos hoy, ¿no? Como, a ver, decir la verdad genera más placer para más personas y menos sufrimiento para menos, o al revés. Y vos decís, no, si yo miento, hay personas que no van a ser torturadas, ni muertas, ni nada por el estilo. Entonces John Stuart Mill te dice, mentí, pero obvio que mentí. ¿Qué estás pensando tanto? ¿Se dan cuenta cómo, dependiendo de en dónde colocamos, digamos, el anclaje sobre cuáles son los criterios éticos o morales que queremos usar, las respuestas cambian y lo peor de todo y lo más jodido es que muchas tienen sentido aunque son contradictorias unas con otras, ¿no? Y eso es lo difícil de la experiencia humana a niveles éticos. Porque con Kant lo que te está pidiendo es que vos utilices esto siempre, no hay excepción para utilizar el imperativo categórico. No es cuando me conviene y cuando no me conviene. Es que esto sea la regla de tu vida para Kant. Entonces, Digo, ¿no? perdón, No, sí, Paula, adelante.
No, que pensaba que tal vez Aristóteles se basaba más en el resultado, ¿no? De esa virtud utilizada. Y que Kant, en este caso, no importa el resultado, o sea Exacto. bueno o sea malo, pero... Es la diferencia entre ser consecuencialista y no serlo. Para Aristóteles, desarrollar la virtud traía una mejor vida. Kant, la idea de la mejor vida, evidentemente la tiene que tomar en abstracto. Sí, si todos obedeciéramos el imperativo categórico, un día llegaríamos a una mejor vida. El tema es que hasta que eso suceda, el que usa el imperativo categórico la va a pasar bastante mal en la vida a veces. Bueno, pero se me ocurre, tal vez, que podría haber un punto medio en el que si lo que yo hago es bueno para todos y la consecuencia es buena, genial, ¿no? Sí, Sería digamos, como, cuando eso... sería como un mix, para una super yoica como yo, ¿te imaginas? Cuando eso ocurre, yo me imagino que Kant está más contento, ¿no? Ya el Kant personal, no el que hizo el imperativo, ¿no? El Kant persona. Sí. La debe pasar mejor cuando él ve que su imperativo categórico lleva a cosas más lindas o buenas, ¿no? O sea, él odia esas palabras. Pero cuando ves que vos usando el imperativo categórico, además de estar de acuerdo con la razón, hiciste que otra persona, por ejemplo, estuviese un poco mejor, bueno, Kant va a decir, fantástico, aguante, ¿entendés? Ahora, Kant lo que te dice es, ojo, porque si jugás en serio el imperativo categórico, hay veces que esto no va a pasar. Pero también te saca incluso la culpa, ¿no? Porque te dice... La responsabilidad. Hay trabajos muy fuertes y muy buenos hechos de cómo Kant, que piensen esto, de alguna forma es uno de los que va a trabajar en el futuro, obviamente sin Kant, ¿no? Pero la deontología profesional sale de Kant. Pero incluso las normas del Estado moderno y las leyes tienen sus derivaciones en Kant. Y hay estudios muy buenos realizados sobre cómo los nazis eran muy kantianos. Y esto puede sorprender. Pero si ustedes piensan la idea del imperativo categórico y simplemente reemplazan la máxima con la orden del Führer, vayan a buscarla en el ángulo las consecuencias de esto. Hay muchos filósofos que pensaron que Kant es uno de los filósofos también de la cuestión de la obediencia debida, ¿no? Cuando acá se hicieron el juicio a las juntas militares, ¿qué pasaba con algunas personas de rango inferior? Y usted no se dio cuenta que mataba a personas, yo obedecía órdenes. Claro, pero las consecuencias, yo no puedo mirar las consecuencias, yo tengo que obedecer a un superior. Él representa la ley máxima, ojo con la palabra, y yo obedezco. ¿Le suena a alguien eso? Por suerte, me hiciste pensar en la legalidad y en la justicia. ¿No? Una cosa es que sea legal y otra cosa es que sea justo. Excelente diferenciación, Silvia. Y da pie para que cuando tratemos el tema principal de la deontología profesional entendamos algo, que esto es muy importante. La ética, es decir, la ética que cada uno tiene en su vida, ¿no? Cada uno, recuerden que la ética en sí, ¿no? Es una cuestión que uno decide, uno decide sus principios. Digo, uno no está obligado a tener principios, a eso me refiero. Entonces uno puede o basarse en los principios que lo educaron a uno, buscar y elegir nuevos principios, pero es una cuestión de uno y en relación quizás a un otro que va a recibir las consecuencias de mis cuestiones éticas, ¿no? No, disculpame, esto yo no lo hago por una cuestión de principios, ¿no? Eso se escucha mucho. Bueno, al fin y al cabo es uno, la ética es como más personal, vamos a decirlo así, ¿no? La ley claramente no es personal. Porque yo no puedo decidir como, yo te robo esto y es como, no, mira, para mí está bien robar. Bueno, puede ser que para vos está bien robar y quizás tenés tu justificación. O robar en una situación. Pero si la ley no te ampara, fuiste canguro. Marche preso, ¿no? Entonces entiendan que también puede haber contradicciones entre la propia ética y, por ejemplo, el derecho. Y también puede haber contradicciones, y esto es importante y me gustaría dejarlo abierto, entre la propia ética y la deontología profesional de la carrera que nosotros trabajamos. Es decir, ¿cómo se da el caso? Por ejemplo, tiró para
una cosa que la he escuchado, ¿no? Y que probablemente quienes estuvieron en el tema lo escucharon también. Cuando se trató el tema del aborto, por ejemplo, de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, había médicos que se amparaban en el juramento hipocrático para decir, yo, interpretando de alguna forma el juramento hipocrático, no puedo matar una vida, ¿no? Esto va en contra de aquellos que, bien, de alguna forma está utilizando la cuestión de la deontología profesional en el sentido de que, claro, una de las normas, ¿no? de uno de los axiomas de vamos a decir, el Colegio de Médicos, yo no lo conozco puntualmente al estatuto, pero estoy seguro que dice que el juramento hipocrático es uno de los primeros principios, ¿no? Es decir, no, el médico está para salvar vidas, no para matarlas, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión ética, ¿no? Y deontológica, dependiendo de cómo es la postura, porque el médico puede decir, sí, no, yo entiendo el juramento hipocrático, pero entiendo que hay excepciones. Bueno, esa es la postura ética de él, ¿no? Al mismo tiempo está la cuestión deontológica profesional. En este estatuto que armamos con los profesionales y colegas, damos que el juramento hipocrático es el principal. Bueno, ahí ya hay una pequeña contradicción entre la individualidad ética de esta persona y encima lo que se trataba, y esta es la cuestión, era que el derecho estaba viendo cómo se posicionaba. Si está bien el derecho lo acepta, no está bien no lo acepta. Y acá se pueden dar 1000 derivaciones. Una persona puede hacer algo que la deontología profesional de su profesión específica le dice que no es correcto y hacerlo igual, porque quizás también el derecho lo ampara. Una persona puede no hacer algo, o mejor dicho, hacerlo por principios suyos, algo que la deontología profesional no acepta, pero que la ley tampoco acepta. ¿No? Entonces, fíjense cómo es un juego de cajas chinas en este sentido. Pero prácticamente para dejarlo acá, ¿no? Y me gusta que queden más preguntas que respuestas quizás, porque justamente, ¿no? Esto es un trabajo que está bueno reflexionar, no es bueno recibirlo masticado, nada es bueno recibirlo masticado, siempre tiene que haber algún tipo de cosita que nos quede en la cabeza y que nos lleve a la reflexión, ¿no? Pero muy puntualmente sobre esto, porque entiendan que la carrera que están realizando y la profesión que van a hacer el día de mañana es justamente una que en nuestro contexto histórico y social está en construcción. O sea, literalmente, si toda carrera está en construcción, toda profesión está en construcción, la nuestra está doblemente. Porque todavía tenemos cuestiones que tratar a nivel normativo, a nivel legal, a nivel deontológico profesional, ni les quepa duda. Entonces, todo esto se está haciendo. Entonces, estamos dando ahora una clase sobre algo que está en pleno proceso. Y por eso es tan bueno que cada futuro profesional o profesionales, en el caso de Silvia y el mío, reflexionemos sobre esto. Porque quizás nosotros seamos esas personas que puedan aportar para llegar a un mejor lugar como profesionales. Ni siquiera el día de mañana, quizás hoy. Así que vamos a dejar acá. Y la próxima clase que tengamos, vamos a ingresar directamente a la cuestión de deontología profesional, ¿sí? Bárbaro. Así que Gracias, bueno. Yo te agradezco en el Día del Profesor la hermosa clase que nos diste. Ay, bueno, muchas Muchas gracias, felicidades, Silvia. Ramiro. Gracias a todos. Que estén bien Gracias. y actúen de acuerdo al deber. No, o no, critíquenlo. Vamos También a escuchar a critíquenlo. Kant. Vamos a escuchar a Kant. Quiero decir algo contradictorio. Sigan todos, por favor. Kant en inglés significa no puedo. Sí. Hay remeras hechas sobre eso y son muy buenas. No, we can't, ¿no? Y está ahí la figurita del muchacho con su peluquita. Así que muy buen dato. Muy buen significante, ¿no? Da para hablarlo. Bueno, les mando saludos y nos estaremos viendo. Dale. Chao, gracias. Hasta luego, que estén bien.